Muy buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos 3 minutos más antes de empezar. Muy buenos días a los que se unieron recién. Vamos a esperar unos 2 minutos más antes de empezar. Gracias. Ujú. Bueno, empezamos con este webinar. Muy buenos días a todos y todas a ese webinar sobre el tema de antimicrobianos y la resistencia a los mismos. Muchas gracias a la Fundación GTT y a Safoso que nos van a acompañar en ese webinar como expertos. Tenemos unas reglas del juego que son, les pido no activar el micrófono si no tienen una pregunta y también dejar apagadas las cámaras, pero que por favor que pongan las preguntas en el chat durante las presentaciones para después conversarlas. Y también les quiero avisar que vamos a grabar ese webinar. Tenemos a personas que no pueden participar en ese
minuto, pero que quieren ver el producto después. Así que vamos a grabar ese evento. La sustentabilidad es una prioridad para Suiza y la Embajada de Suiza. Quiero presentarme, soy Mark Untersander, el Head of Trade Point aquí de la Embajada de Suiza en Chile, y es un gran placer acompañarles hoy en ese webinar. Hablando de la sustentabilidad, tenemos obviamente los objetivos de desarrollo sostenible, que por ejemplo el objetivo 3, que es sobre salud y bienestar, y el objetivo número 12, que es sobre una producción y un consumo responsable. Son objetivos que directamente tienen una relación con el tema de hoy. La resistencia a los antimicrobianos, llamado AMR, es una amenaza para la salud y el desarrollo a nivel mundial. Requiere la adoptación de medidas multisectoriales urgentes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La OMS, de hecho, ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas a la salud pública mundial a las que se enfrenta la humanidad. Creo que en tiempos de COVID uno tiene mucha conciencia de esos temas, ¿no? Y creo que de verdad es un tema que nos va a acompañar en los próximos años también. A través del entorno compartido, los animales y los humanos están expuestos a los mismos microbios, por ejemplo, bacterias, virus, hongos, parásitos, y el 60% de todas las enfermedades humanas son causadas por animales. Por lo tanto, la resistencia a los medicamentos en los animales desarrollada por los microbios puede afectar fácilmente a los humanos, haciendo que las enfermedades e infecciones sean más difíciles de tratar. Así que la agricultura es un factor clave para combatir la AMR. El foco es en mejorar la salud y la bioseguridad de los animales y así reducir el uso de antimicrobianos. Mejorar, por ejemplo, las condiciones de saneamiento e higiene, tratar a los animales enfermos solo si está indicado, observar los periodos de abstinencia, vacunar, usar probióticos en la alimentación, controlar la temperatura y la ventilación de la instalación, usar los diagnósticos, evitar hacinamiento a los animales. De hecho, Suiza estableció una prohibición de la adición de antibióticos en los piensos como potenciadores del rendimiento en 1999, y recién en 2016 hubo una revisión de las recomendaciones y de la estrategia que dan impulso a avanzar en la reducción de uso de antimicrobianos. Quiero presentarles también a la empresa Safoso, quienes van a acompañarnos hoy en ese webinar. Safoso es una empresa suiza de consultoría y fomento de la capacidad, que ha sido fundada en el año 2003 por el ex director de la Autoridad Veterinaria Suiza, Ulrich Kim. Sus primeras tareas consistieron en ayudar a los países a crear capacidad y aprender de sus experiencias con la encefalopatía espongiforme bovina, espero que lo haya dicho bien, EEB, y su control. Más tarde, su cartera se amplió para abordar muchos otros peligros para la salud humana y animal, concentrándose siempre en la evaluación de riesgos, la gestión de riesgos, la comunicación de riesgos, la vigilancia y el cumplimiento de las normas comerciales internacionales. En los últimos años también han añadido a su cartera servicios en los campos de evaluación,
de los resultados, el impacto y el resultado de los proyectos y el bienestar animal. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy con este webinar justamente apunta a esta misión de Safoso y de su fundador Ulrich Kim. Hoy en día, al igual que en los días de la EEB, su experiencia es más eficaz cuando pueden transferirla a los clientes de forma sostenible para que puedan continuar el trabajo de forma independiente. Eso es justamente el tema, ¿no? Que haya un intercambio de experiencias, de conocimientos al nivel internacional para avanzar con ese tema tan importante. Quiero entonces pasar la palabra a nuestro primer experto, a Pablo Viguera, quien es el coordinador nacional de la GTT y que nos ha acompañado también en ese proceso de la creación de ese webinar. Muchas gracias por tu presencia, Pablo, y te doy la palabra. Gracias, Marc, por la invitación. Primero, agradecer a nombre tuyo a la Embajada de Suiza en Chile, que siempre han tenido la deferencia de estarnos invitando a diferentes actividades a participar, y nosotros también los hemos invitado a más de alguna. Como lo hemos conversado en algún momento, creemos que este es el camino para enfrentar desafíos de gran envergadura como estos. Como tú decías, el contexto de la COVID-19 nos ha mostrado que el comercio internacional se está moviendo muy rápidamente y que evidentemente los temas vinculados a la sanidad tienen una alta importancia. Veíamos cómo la semana pasada llegó un envío de carne de cangrejo desde Chile a China y fueron detectadas en ese embarque trazas de COVID, trayendo todos los problemas que eso puede traer aparejados. Entonces, hoy día en este mundo que es más cambiante de lo que ya lo conocíamos, más competitivo, más desafiante, tenemos que estar cada vez más atentos a estos requerimientos que van a llegar para instalarse por mucho rato, y creemos que los agricultores que integran la Fundación GTT deben estar muy atentos y sensibles a estos requerimientos. La fundación la componen más de 1.200 medianos y grandes agricultores. La gran mayoría de ellos dedica buena parte de su producción a la exportación. Por lo tanto, para ellos es muy relevante estar vinculado a los temas de punta ante estas exigencias. Así que les agradecemos mucho la invitación. Como les decía, un número importante de los agricultores GTT se dedican a la ganadería, tanto de ovinos y bovinos para la producción de leche y carne. Así que este tema es de un alto interés. Les agradecemos que podamos grabar la presentación porque hay muchos agricultores que están ahora en sus faenas, principalmente en la ganadería, produciendo bolos de pasto. Por lo tanto, no obstante el interés de la charla del webinar, tenían que estar dedicados a su faena. Por lo tanto, acceden después de que se ha grabado este material a la información. Así que les agradezco mucho su disposición, mucha la voluntad, y esperemos que sea beneficioso lo que vamos a tratar durante la mañana del día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Es cierto que es importante grabar ese material también para hacerlo accesible a un gran número, ¿no?, de agricultores de la GTT y de otras organizaciones. Es un placer introducir entonces a Violeta Muno Gómez de la empresa Safoso, quien nos va a dar una presentación técnica sobre justamente los temas que anunciamos, antimicrobianos en Chile, el desarrollo de la AMR y cómo enfrentar como productor ese tema de la AMR. Violeta, muchas gracias por tu presencia y te doy la palabra. Muy buenos días. Es un placer estar con todos vosotros hoy aquí. Por favor, ¿podéis decirme si veis mi presentación?
Perfecto, Sí, sí, está, se ve perfectamente, gracias. Perfecto. Pues como iba diciendo, es un placer estar hoy con todos vosotros aquí y bueno, espero que esta presentación sea de utilidad y que pueda brindar futuras uniones entre Safoso y los productores o agricultores de Chile. Bueno, pues el título de esta presentación hoy es el uso de antimicrobianos y la resistencia a antimicrobianos en ganadería en Chile. Y simplemente para mostraros un marco de lo que vamos a hablar, será una introducción brevísima sobre Safoso, porque ya Marc ha introducido previamente. Hablaremos sobre el uso de antibióticos en ganadería y más específicamente sobre la producción de ganadería en Chile. Después hablaríamos de la resistencia a antibióticos en ganadería y las regulaciones que hay en Chile. Y por último, pero no menos importante, qué podemos hacer para abordar el problema de resistencia a antibióticos. Bueno, pues nuestra misión desde Safoso es mejorar el conocimiento y la expertise, la experiencia de nuestros clientes y así de esta forma mejorar la salud animal para de esta forma que tenga un impacto muy grande en la producción de alimentos seguros y mejorar la salud pública. ¿Quiénes somos en Safoso? Bueno, somos un grupo muy pequeño, líder internacionalmente en proveer servicios que están especializados en el campo de la producción de alimentos de origen animal. Estamos localizados en Berna, aquí en Suiza. Tenemos amplia experiencia para dar apoyo en el sector privado, en el gobierno y en instituciones de todo el mundo. Y nuestros principales servicios pues, incluyen el desarrollo de capacidades, de educación, de formación, hacer valoraciones, evaluaciones, estudios científicos y, por supuesto, también, como Marc previamente ha dicho, servicios de consultoría. Un ejemplo de los últimos proyectos en los que hemos estado trabajando ha sido la evaluación de ese concepto de minimización antimicrobiana alemán en ganadería y para ello pues Safoso ha colaborado en evaluar la estrategia de resistencias a antibióticos en Alemania en ganadería. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues hemos llevado a cabo grupos focales, hemos llevado a cabo también encuestas online en ganaderos alemanes y veterinarios alemanes y también hemos coordinado la preparación de ese informe de evaluación integrando diferentes sistemas de evidencia. Y bueno, para nosotros es muy importante la salud animal. ¿Y por qué? Porque tiene un gran impacto, como Marc previamente estaba diciendo, en la seguridad alimentaria, en la salud pública y también en el bienestar animal. Y por tanto, pensamos que la salud animal tiene un gran impacto no solo en salud animal, sino también en la salud humana. Y bueno, ya más específicamente hablando sobre el uso de antibióticos. Hay dos formas principalmente de usar antibióticos. En primer lugar, se pueden utilizar en dosis muy pequeñas, que se llaman dosis subterapéuticas en alimentos. Y esto, pues, lo que hace es mejorar la tasa de crecimiento, es decir, mejora la tasa de conversión de lo que es el alimento a peso vivo del animal, para que se haga mucho más eficiente. Y luego hay otra forma de utilizar los antibióticos, que es utilizarlos en dosis mucho más elevadas, dosis que se llaman comúnmente terapéuticas, dosis que son letales para las bacterias y que nos ayudan a tratar enfermedades en los animales. En Chile, la producción de carne, si comparamos esta gráfica, muestra, por ejemplo, datos en el 2006 y en el 2016, vemos que los sectores de carne en Chile pioneros son el sector avícola, el sector porcino y el sector vacuno. Y vemos también que en estos 10 años de diferencia hemos visto un incremento muy grande en el sector avícola y en el sector porcino. Y sin embargo, en los últimos 3, en el sector bovino, avino y equino, ha habido una disminución en la producción, pero no obstante, están ahí, son importantes tenerlos en cuenta. Y bueno, como veíamos diciendo, ya enfocándonos un poquito más en esos 3 sectores que son de máxima producción de carne en Chile, vemos que el sector avícola ha aumentado 2,3% la producción cada año y que esto sobre todo es debido a las exportaciones que se han venido incrementando, sobre todo a Estados Unidos, a China y a México. Y luego también en el sector porcino vemos que el incremento ese cada año ha sido de 0,8% y sobre todo se ha debido al incremento de consumo nacional de carne de cerdo y también un incremento en esas exportaciones. Y en cuanto al sector vacuno, ha disminuido, eso es cierto, ha ido cayendo poquito a poco la producción, 1,7% cada año, pero sin embargo vemos que hay un incremento en los volúmenes y en exportaciones a nivel internacional. Con lo cual, estos 3 sectores, digamos que son los más importantes en la producción de carne en Chile. Y bueno, ¿dónde se produce esta cantidad de carne? Pues vemos que en la parte central del país es donde mayormente se produce todo lo que es la carne porcina y el sector avícola donde tiene lugar. Y un poco más en el sur es donde se concentra la producción de ganado vacuno y de ganado lechero.
En cuanto a la producción avícola en Chile, vemos que Chile es uno de los mayores productores de carne avícola en Latinoamérica y de ese total de carne consumida que se produce en Chile, el 43%, nada más y nada menos, es carne que es pollo o pavo. Y ese 79% de producción de carne avícola en Chile se destina no solo al consumo nacional, sino también que se está incrementando muchísimo las exportaciones, como previamente también se ha mencionado en la introducción de la presentación. En cuanto a la producción de porcino en Chile, vemos que tradicionalmente el consumo de carne en Chile ha sido más estacional, pero que poco a poco ese consumo se ha ido alargando a lo largo de todo el año. Y sobre todo, y muy importante, hay una importancia que ha ido creciendo en cuanto al valor de la exportación. Y estas exportaciones también han traído consigo competición entre los grandes productores que están sacando poquito a poco del mercado a las pequeñas producciones de ganado porcino. Y bueno, el ganado, la producción de ganado porcino se concentra sobre todo igualmente en la parte central del país, en el que 62,2% de esta producción tiene lugar sobre todo en el área metropolitana. Y bueno, ya cambiando un poquito sobre el uso de antibióticos, pero esta vez en humanos, vemos que en Chile se ha incrementado de 0 a 5 dosis diarias desde 2000 a 2015. Si vemos, por ejemplo, en este mapa, vemos que en Latinoamérica no es de los países que más uso de antibióticos tiene lugar en humano. El principal país, por ejemplo, sería Brasil. Sin embargo, es algo que este alza, este incremento que se está llevando a cabo, es algo que teníamos que mirar y estudiar también. Y bueno, ya un poco para ligar lo que es estos dos conceptos, ¿no? Del uso de antibióticos, la resistencia a antibióticos, cómo se relacionan. Pues esto es muy importante, porque, por ejemplo, vemos aquí en la parte de la izquierda de esta gráfica que hay una población de bacterias que es heterogénea. Vemos que hay bacterias que son susceptibles, las amarillas, y las bacterias resistentes, que serían las rojas. Y con el uso de antibióticos lo que estamos haciendo es seleccionando aquellas bacterias que son resistentes, porque las bacterias susceptibles morirán en su mayoría. Y claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Potenciando que las bacterias resistentes vivan y al final que solamente la población bacteriana que queda sea resistente. Es decir, es importante saber que el uso de antibióticos fomenta la aparición de resistencia y la persistencia de bacterias resistentes. Bueno, esto es para mostraros que la Organización Mundial de la Salud Animal ha clasificado los antibióticos de acuerdo a su importancia en medicina veterinaria. Esta es una tabla resumidita de todo el documento que ha presentado la Organización Mundial de Salud Animal, pero simplemente para que hagáis una idea de cómo se han clasificado estos antibióticos y cuáles son realmente los más importantes, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que aminoglucósidos, anfenicoles, cefalosporinas, macrólidos, penicilinas son antibióticos que han sido clasificados como antibióticos críticos en medicina veterinaria y sobre todo me gustaría hacer hincapié en los antibióticos macrólidos, penicilinas, sulfonamidas y tetraciclinas que están subrayados en morado porque después hablaremos de ellos y de su uso en Chile y en el mundo. Y bueno, igualmente también como Marc antes también estaba diciendo, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado esos antibióticos de acuerdo a su importancia crítica, ¿vale? Y bueno, importante, esta clasificación que se ha tenido en cuenta de acuerdo a la medicina humana es para tener en cuenta de acuerdo al manejo y contener las resistencias, ¿vale? En el uso de antibióticos también con cara a la salud animal. Es decir, este documento que se ha publicado por la Organización Mundial de la Salud es básicamente un documento que han tenido en cuenta para elaborar la lista de antibióticos en medicina de salud humana que previamente he mencionado. Y bueno, esto es para mostrar los resultados de un estudio que se llevó a cabo en 2020, se ha publicado recientemente. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado los antibióticos en diferentes categorías. Una categoría es Access y la otra categoría es Watch. La categoría Access consiste en un grupo de antibióticos que promociona poco la aparición de resistencias en bacterias, ¿vale? Son antibióticos que generalmente son de selección en primera, segunda línea, normalmente tienen que tener un coste asequible y tienen que ser de alta calidad. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho, vamos a ver, a todos los países del mundo decirles, a ver, es mejor utilizar los antibióticos Access porque promueven menos la aparición de resistencia. Y puso un objetivo del 60% de los antibióticos que se utilizan en el país tienen que ser Access. Y en su minoritaria el uso de antibióticos tiene que ser minoritario si son Watch. ¿Por qué los Watch son antibióticos que
promueven y tienen un alto riesgo para crear resistencias en bacterias. Estos antibióticos, por ejemplo, son, como ya hemos dicho, aricitromicina, la segunda, tercera, cuarta generación de cefalosporina, ciprofloxacina, etc. Y vemos, por ejemplo, que en Chile específicamente se utilizan mucho más, bueno, muchos más, tampoco mucho más, pero se utilizan más antibióticos WATS, que son los que no se deben utilizar en comparación con los AXES. Es verdad que están casi equiparables, pero bueno, aún así es algo que se podría mejorar. Y si comparamos, por ejemplo, este uso de antibióticos WATS y AXES con países de todo el mundo y más específicamente con países de Latinoamérica, vemos, por ejemplo, que Chile es el país que utiliza más antibióticos WATS en comparación con sus países cercanos, como por ejemplo Argentina, Perú, Brasil. Aún así, es cierto y es honesto reconocer también que ese uso acelerado más de WATS no es tan grande como, por ejemplo, en otros países, pero aún así es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, en cuanto al uso de antibióticos en ganadería, decir que ha habido un incremento global en todo el mundo y que principalmente ha habido dos causas principales. La primera, o 2/3 de por qué ese incremento se ha producido, ha sido porque hay muchos más animales en el mundo. Y esto está ligado también a que hay un mayor número de personas en el mundo. Y 1/3 de ese incremento se ha debido a que esa producción de animales se lleva a cabo en condiciones intensivas. ¿Vale? Y esto simplemente para daros un dato de que 160.000 toneladas de antibióticos se han utilizado para alimentar animales de granja en 2002 en todo el mundo. Esta cifra es muy, muy alta y es algo que hay que considerar para darle valor e importancia a cómo es la situación hoy en día sobre el consumo de antibióticos en ganadería. Y bueno, ¿qué tipos de antibióticos son esos, ¿no?, que se han consumido tanto en los últimos, bueno, desde 2015-2017? Pues vemos otra vez aquí esos antibióticos que son de importancia crítica en medicina veterinaria. Vemos las tetraciclinas con un 35%, vemos las penicilinas un 16% y los macrólicos y las sulfonamidas. Es decir, estos antibióticos que se han consumido en todo el mundo entre 2015 y 2017 son antibióticos que son clasificados de vital importancia en medicina veterinaria, es decir, la situación es grave. Y luego también, como veníamos diciendo, los antibióticos se pueden utilizar como promotores de crecimiento. ¿Y qué continentes son aquellos donde más se consume estos antibióticos para esta finalidad? Pues si vemos, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, vemos que los continentes, sobre todo de Asia, sureste asiático, Oceanía, África y América, son los continentes donde mayor uso se da a los antibióticos para promotores de crecimiento. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta para que cambie. ¿Vale? ¿Y sobre qué antibióticos se utilizan para promotores de crecimiento? Bueno, pues como vemos otra vez aquí, son antibióticos que son de importancia crítica en medicina veterinaria. Tenemos las oxitetraciclinas, la colistina, tilosina, bacitracina, es decir, se están utilizando antibióticos que son de importancia crítica en medicina veterinaria, pero también en medicina humana, para promotores de crecimiento. Y el caso de la colistina, por ejemplo, es algo muy interesante. La colistina es un antibiótico de último recurso. La colistina es un antibiótico que la medicina humana desechó hace muchísimos años porque tiene muchos efectos renales en medicina humana, pero que como los niveles de resistencia son tan elevados, ahora lo quiere recuperar y por eso se tiene que dejar utilizar en medicina veterinaria. Y vemos que aún así el uso es bastante alto. Y bueno, para mostraros un poco el uso de antibióticos en ganadería en Sudamérica, ¿vale? Si comparamos la imagen global, vemos que Brasil ocupa el tercer país que más utiliza antibióticos en la producción de animales. ¿Vale? Y si vemos un poquito más en el mapa, vemos que las zonas, las regiones donde más se utilizan esos antibióticos es en el norte, entre Colombia, Ecuador, en el sur de Brasil y también, importante, hay un punto en Chile, en la parte central, que corresponde con el área metropolitana, que como veníamos diciendo posiblemente esté ligado a la producción agrícola y a la producción porcina. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en Chile? Bueno, en Chile se consumen 20% más, o sea, 20 veces más, perdón, los antibióticos en animales que en personas. Y estos antibióticos, sobre todo, están destinados y se utilizan en ganadería porcina y en ganadería avícola. Y para comparar un poquito más entre el uso de antimicrobianos en animales y en humanos, por ejemplo, vemos aquí en la parte de la izquierda de esta diapositiva que entre 2000 y 2015 el total de tetraciclinas que se importó en humanos fue ínfimamente mucho más pequeño que en animales. 100 veces más de estas tetraciclinas que se importaron se utilizaron en animales. Y bueno, el uso de antibióticos veterinarios en Chile, ¿qué tenemos que decir si comparamos ya por diferentes sectores? Pues vemos, por ejemplo, que entre 1998 y 2015 el 95% de los antibióticos importados
se destinaron al uso veterinario. Y de ese 95% vemos que se distribuyeron en un 19% quinolonas, de los cuales, importante, el 77% se destinaron a acuicultura, de la cual hablaremos luego más tarde. El 35% fueron fenicoles, y el 46% tetraciclinas, que como ya veníamos diciendo es un antibiótico críticamente. Y bueno, en cuanto a la acuicultura, el 90% de la producción de acuicultura se lleva a cabo en países que no tienen regulación y en los que no se impone y no se ejecutan las regulaciones en el uso de antibióticos. Y el uso profiláctico de antibióticos en acuicultura se utiliza normalmente en acuicultura en los espacios que son abiertos, sobre todo en la producción de gamba, gambones y en la producción de acuicultura. Y como sabemos y como sabéis vosotros mejor que nadie, en Chile es el segundo país, es el segundo productor de salmón mundial y cuenta con un tercio de la producción global se produce en Chile. A ver. El uso de antibióticos en la industria de salmón en Chile, si tenemos en cuenta el 100% de los antibióticos que se utilizan en esta industria, vemos que el 16,8% corresponden a oxitetraciclina y el 82,5% corresponden a clorfenicol en 2006, al menos estos fueron de los datos. Vemos, por ejemplo, que el patrón del uso de esos antibióticos ha ido cambiando en la última década, pero que ahora, sobre todo en los últimos años, se ha enfocado a estos dos tipos de antibióticos, que como veníamos diciendo son de uso crítico. Y bueno, ahora ya cambiando de tema vamos a hablar más en profundidad lo que son la resistencia a antibióticos y cómo se desarrollan, ¿no? Que veníamos un poco hablando de eso, cómo se desarrollan las resistencias en lo que es la ganadería. Bueno, pues el sobreuso de los antibióticos en agricultura pues pueden y desembocan en lo que son residuos en los productos de origen animal. Y estos residuos que se quedan en esos alimentos pueden generar resistencias, ¿vale? Resistencias que dan lugar luego a bacterias multiresistentes que se pueden diseminar muy fácilmente en el ambiente y en los humanos. Por lo tanto, y ante todo, hay que eliminar el uso de antibióticos cuando no es terapéutico. Y esto es muy importante, porque las bacterias resistentes se pueden diseminar de forma directa y de forma indirecta. ¿Sabes? De forma indirecta, por ejemplo, a través del agua contaminada, por ejemplo, los purines, a través del estiércol contaminado puede contaminar la tierra, y de forma más directa, los humanos, por ejemplo, se pueden transmitir bacterias resistentes con los animales por contacto directo también, por ejemplo, a través de vectores y equipo también que puede estar contaminado, ¿vale? Todo está relacionado. Y bueno, las resistencias a antibióticos, esto es algo muy importante a tener en cuenta, es algo que siempre ha existido. Siempre ha habido resistencias a antibióticos y es muy sencillo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las bacterias y los hongos también, que son productores de antibióticos de forma natural, un ejemplo es el Streptomyces griseus, por ejemplo, que produce la streptomicina. Estos productores naturales son resistentes a sus propios metabolitos, son resistentes al propio producto que ellos producen, ¿no? Lógico y normal. Pero también hay otro tipo de resistencias, ¿vale? Que son las resistencias adquiridas. Y ese tipo de resistencias aparecen por mutaciones y se diseminan muy fácilmente entre la población bacteriana por transferencia horizontal de genes. Y claro, esa transferencia al final de esas resistencias, ¿qué pasa? Si la bacteria es una ventaja para la bacteria tener esa resistencia, la mantendrá. Y si no es una ventaja, la desechará. ¿De qué depende eso? Del uso de antibióticos. Porque el uso de antibióticos lo que hace es generar presión selectiva. Lo que hace es fomentar que esas bacterias resistentes persistan en el ambiente, porque les es ventajoso tener esos mecanismos de resistencia. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo se desarrollan las resistencias un poquito más específico en la acuicultura? Bueno, la acuicultura es un espacio muy crítico porque los antibióticos se van a utilizar en un medio abierto, en el mar. Y esto lo que al final acaba haciendo es que muchísimas, de hecho el 90% de las bacterias que están en el mar acaban siendo resistentes a uno y a más de antibióticos. Por ejemplo, hasta el 20% de las bacterias son resistentes hasta 5 antibióticos. 20% de las bacterias son multiresistentes en el mar. Y en parte esto es debido al uso de antibióticos en la acuicultura. Bueno, y un poquito más hablando de esos residuos que habíamos mencionado. Los residuos, cuando nosotros damos antibióticos a los animales, hay que respetar un tiempo de espera.
Ese tiempo de espera sirve para que el organismo del animal elimine el antibiótico. Si esos tiempos de espera no se respetan, lo que hace es que al final esos alimentos de origen animal, como son por ejemplo los huevos, la leche o la carne, contengan residuos. Y estos residuos, cuando llegan a la cadena alimentaria, pueden generar graves consecuencias crónicas y agudas en salud humana. Y de igual forma, por ejemplo, en los productos que son más de acuicultura, por ejemplo, el pescado, esto posee grandes riesgos también en el tema de las resistencias antimicrobianas, sobre todo porque no están tan determinados los límites de residuos. ¿Vale? Es decir, que el uso de antibióticos puede dar lugar a residuos en los alimentos de origen animal y esto genera un riesgo enorme en salud humana. Y bueno, esto es para mostraros un poco cómo es la situación, cómo es el mapa de resistencias en ganadería en todo el mundo. Y vemos, por ejemplo, que las zonas más afectadas están en el este de China, en el este y en el sur de la India, pero también vemos una parte más enrojecida en el sur de Brasil, como veníamos diciendo. En estas zonas son donde más se generan resistencias, que coincide también donde se consumen más antibióticos. Y bueno, esto es para mostraros, hablando un poquito más específico sobre los patógenos que se transmiten a través de la cadena alimentaria, como por ejemplo son la E. coli o la salmonela. ¿Vale? En Asia y en América están las grandes tasas de resistencia a colistina, entre un 18 y un 40%. Y nos especificamos más un poco, vemos que hay una tasa baja de resistencias en algunos tipos de antibióticos, y esto, por ejemplo, puede ser debido a que o bien hay buenas prácticas de manejo, es decir, un bajo uso de antibióticos, o sinceramente hay una ausencia de vigilancia. Y el hecho de que haya una ausencia de vigilancia es muy preocupante, porque significa que no se está capturando la imagen de cuántos antibióticos se están usando y cuántas resistencias hay. Y bueno, ahora ya para mostraros dos ejemplos prácticos que están más enfocados en el contexto de Chile. Uno es la resistencia de E. coli en la industria de ganado vacuno. Esto es un estudio que se realizó en ganado vacuno tanto de leche como de carne en la región metropolitana, en la que se extrajeron 200 muestras y se aislaron 50 cepas de E. coli de ese ganado lechero, de las cuales el 84% fueron resistentes a oxitetraciclina. Son niveles muy, muy altos de resistencia. Sin embargo, y un poco para compensar, de las 72 cepas de E. coli que se aislaron en las vacas de carne, solo el 10% fueron resistentes a sulfetometazol y trimetoprim. Y bueno, el segundo ejemplo que quería mostraros es el nivel de resistencia de estafilococos en leche. Como sabéis, Staphylococcus aureus es una de las bacterias que generan mastitis en el ganado lechero. Y bueno, un estudio que se llevó a cabo en Chile, que cogieron muestras de diferentes partes del país, más en concreto en lo que es el área 5 y el área metropolitana y en el área 10. Se tomaron muestras de leche en ganado vacuno y se vieron que en las cepas aisladas de Staphylococcus aureus mostraron niveles de resistencia hasta 5 antibióticos, es decir, mostraron perfiles de multiresistencia. Y bueno, ahora me gustaría hablar un poco más de lo que son las regulaciones de antimicrobianos más específicos en Chile. ¿Vale? El uso de antibióticos como promotores de crecimiento se prohibió en 2015 y en el 2018 apareció una nueva regulación, que es la 1860 de 2018, y esta regulación, digamos que es muy, muy pionera en Latinoamérica, porque de hecho Chile es el único país que tiene este tipo de regulación implementado, que básicamente lo que hace es prohibir la elaboración, la importación, exportación y distribución, venta y posesión de promotores de crecimiento. Y más específicamente, esta regulación también pone de manifiesto la importancia del control, por ejemplo, sobre la contaminación cruzada. Es decir, si en una planta se está produciendo diferentes tipos de pienso, que no haya contaminación cruzada con antibióticos. Y también, por ejemplo, importante las auditorías para comprobar que haya homogeneidad en las mezclas que se producen. Y, por supuesto, también hacer reportes anuales sobre cuánta y qué cantidad de pienso se produce. Y bueno, ¿qué efectos ha tenido esta regulación? Pues vemos, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda que se ha producido en 2007, comparando los datos de 2017 y 2019. Vemos que en el 2017 Chile importó 30 millones en valor de dólares
en antibióticos y en el 2019 importó 26 millones, es decir, ha habido un decrecimiento, una disminución del 14% en la importación de antibióticos y esto también eso también ha tenido una repercusión también en la cantidad de antibióticos importados. Y, por cierto, el origen de esos antibióticos venía sobre todo procedente de China. El 88, 86, 88, 89% de esos antibióticos importados para Chile provenían de China. Y entonces, ahora, y esto es muy importante, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos actuar? Bueno, pues hay muchas recomendaciones. Estas recomendaciones vienen desde la OMS hasta la Organización Mundial de Salud Animal. Básicamente hay tres partes interesadas que pueden implementarlas. Los primeros, por ejemplo, son los productores, es decir, todos los agricultores, los productores de animales. Lo principal es reducir el uso de antibióticos. Y esto, por ejemplo, se puede realizar mejorando las condiciones de bioseguridad, mejorando la salud animal, que ahora veremos un poco qué formas tenemos de hacerlo en vez de utilizar el uso de antibióticos. Luego también tenemos la parte de la industria. ¿Qué puede hacer la industria? Implementar sistemas de vigilancia y sobre todo promover la educación y fomentar lo que es la conciencia y la defensa de estas intervenciones para reducir el uso de antibióticos y crear conciencia de la relevancia que tiene la resistencia a antibióticos hoy en día. Y por último también el gobierno, ¿qué es lo que puede hacer? Pues vigilancia, sistemas de vigilancia y también crear colaboración regional con otros países y con los diferentes sectores de producción en el país. Y bueno, ¿cómo podemos mejorar la salud animal y la bioseguridad? Bueno, pues como veníamos diciendo, en vez de utilizar antibióticos se puede mejorar la salud humana, o sea, la salud animal y el bienestar de los animales de diferentes formas, como por ejemplo mejorando la bioseguridad. ¿Esto qué conlleva? Pues mejorando las condiciones higiénico-sanitarias. También, por ejemplo, tenemos el tratar animales que estén enfermos, solo los animales que estén enfermos y solamente cuando estén en decado. Es decir, también es importante respetar esos tiempos de espera para que no generen residuos de antibióticos en los alimentos, ¿no?, de origen animal. También, por ejemplo, el uso de probióticos en alimentos. Importantísimo, los diagnósticos, es decir, saber detectar la enfermedad en los animales para tratarla lo antes posible y que esa enfermedad no se transmite en lo que es el conjunto de los animales, ¿no?, de la granja. También, por ejemplo, controlar las instalaciones de temperatura y de ventilación, es decir, que los animales tengan unas buenas condiciones en las que vivir, ¿no?, en el establo. Y también, por supuesto, y muy importante, y esto está muy ligado a la producción intensiva, es evitar, ante todo, el hacinamiento. Y, por supuesto, también la inmunización a través de la vacunación, de todas las enfermedades en las que exista una vacuna. Bueno, ahora ya un poquito más específico en lo que es la salud porcina. Hay 4 pilares importantes. La primera es una nutrición adecuada, unas buenas instalaciones de ventilación. Luego también tenemos una bioseguridad adecuada y una medicina preventiva. ¿Vale? Estos pilares son muy, muy importantes y a ellos se puede llegar a través de tres claves, ¿no? Uno es, por ejemplo, el uso de diagnóstico, como veníamos diciendo, es diagnosticar y tratar, pero diagnosticar los animales, o sea, diagnosticar la enfermedad lo antes posible y tratar adecuadamente, con un tratamiento adecuado a los animales que estén enfermos. Luego también aportar un tratamiento adecuado y esto es importante porque muchas veces el tratamiento que se da no está adecuado al patógeno que lo causa, ¿no? Y esto, por ejemplo, es importante por eso tener sistemas de vigilancia y guías que sean aportadas por el gobierno. Y luego también, por último, veníamos lo que es el mantenimiento de registros, es decir, cuántos animales tenemos, cuál es el tamaño de las granjas que tenemos, cuánto es el tratamiento, qué es el tratamiento que se está poniendo en las enfermedades y el estado de salud de los animales. Es decir, tener como una imagen global de lo que es nuestra granja. Bueno, en cuanto a los elementos de bioseguridad, y esto es algo en lo que estoy segura de que estáis todos muy familiarizados, tenemos en primer lugar la segregación. La segregación es crear como diferentes ambientes, ¿vale? Y crear límites, crear barreras para que no entre la contaminación. Y de esta forma, pues limitar esa diseminación y esa entrada de patógenos a las diferentes partes que hemos definido. Luego tenemos también, por ejemplo, la limpieza. La limpieza muy importante de todo lo que es la suciedad visible, porque esa suciedad pues va cargada de patógenos que pueden contaminar todos los materiales de la granja. Y también la desinfección con agentes que sean apropiados, que lo que hagan sea matar y sean letales de esta forma a los patógenos que pueden ser causantes de enfermedades en los animales, en la granja.
Y bueno, más específicamente en lo que es la segregación, hay un montón de elementos que podemos tener en cuenta en la segregación, como por ejemplo las instalaciones, la alimentación, el personal que trabaja en la granja, los visitantes, las vestimentas, el equipo, los desperdicios, los vehículos, es decir, todos estos elementos los tenemos que tener en cuenta a la hora de definir lo que son las diferentes partes de una granja y decir qué elementos entran parte en cada una de estas partes que he definido, ¿no? Para de alguna forma reducir al máximo la contaminación y la introducción de patógenos en estas zonas. Y por ejemplo, ¿cómo se pueden hacer? Pues teniendo como por ejemplo lo que son instalaciones cerradas, ¿vale? Separar a los animales, por ejemplo, dependiendo de la fase de la producción en lo que estén, ¿vale? Designando material, designando el equipo que se va a utilizar para cada una de estas zonas que hemos definido y sobre todo, y muy importante, es educar y es informar a la gente, a los trabajadores, en el que sean conscientes del peligro y la implicación que tiene el no llevar a cabo las normas y la regulación que pueda haber en la granja para que se lleve a cabo la segregación de una forma muy eficaz. ¿Y qué puede hacer la industria? Bueno, pues principalmente son 3 acciones. La primera es la vigilancia, es decir, hay que tener un sistema de monitorización que lo que haga es capturar los datos del uso de antibióticos que se está llevando a cabo y también, de forma paralela, el uso de la aparición de resistencias y de forma que se puedan comparar esos datos. Y eso principalmente también está muy relacionado con lo que es el benchmarking. El benchmarking es una intervención que se está llevando a cabo desde hace ya bastantes años en países nórdicos, aquí en Europa, y consiste en comparar los datos del uso de antibióticos y de resistencia a diferentes niveles de la producción animal. Es decir, por ejemplo, veterinarios, el número de prescripciones que tienen los veterinarios y compararlos, ¿no? Hacer una comparación entre los veterinarios en el mismo país para poder identificar cuáles son los veterinarios que más prescriben antibióticos. De igual forma, también esto puede pasar en las granjas, es decir, las granjas porcinas se dividen en las diferentes fases de producción y se pueden identificar, capturando estos datos, se pueden identificar cuáles son las granjas que más antibióticos consumen y que tienen los niveles de resistencia más altos. Y de esta forma, una vez que se ha identificado, se pueden tomar acciones para reducir el uso antibiótico. Y luego, por último, y muy importante, es la defensa, el apoyo y sobre todo la educación en lo que consiste el uso de antibióticos, el impacto que tienen, los riesgos que generan en también resistencias a antibióticos. Y bueno, en cuanto a la vigilancia, es muy importante, para que un sistema de vigilancia funcione, es muy importante tener una red de trabajo, ¿vale? Es una forma de trabajar conjuntamente, porque necesitamos datos, pero necesitamos datos que sean confiables, que sean sólidos. Y para eso necesitamos que haya mucha colaboración entre las diferentes partes interesadas, es decir, entre los productores, la industria y también incluso también en la cadena alimentaria, ¿no? En lo que es más en los mataderos también. ¿Y en qué consiste un buen sistema de vigilancia? Bueno, pues tiene que capturar datos, por ejemplo, en cuanto a las ventas de antibióticos de los laboratorios, ¿vale? También tiene que capturar datos sobre las prescripciones veterinarias. ¿Cuántas prescripciones veterinarias hay y para qué antibióticos y para qué tipo de animales? ¿Vale? Y también sobre el uso de antibióticos en granjas, porque es importante decir que es diferente la venta de antibióticos con el consumo. ¿Vale? Puede haber una sobreestimación. Si utilizamos unos datos u otros, puede haber una sobreestimación del consumo de antibióticos cuando miramos solo a las ventas. Y bueno, en cuanto al benchmarking, que veníamos diciendo que es una intervención que ahora se está llevando muy a cabo, lleva años ya en los países nórdicos, sobre todo, pues esta intervención sobre el uso de antibióticos es una herramienta increíble que lo que hace es generar y mejorar el conocimiento también mucho en los productores, en los granjeros, ¿vale? Y identificar métodos de cómo reducirlo. Estos datos, cuando son comparativos, lo que hacen es que ayudan en la toma de decisiones, ¿vale? Y también la toma de decisiones, por ejemplo, en lo que viene siendo el matadero. Es decir, si yo tengo granjas que utilizan muchos antibióticos, puedo pensar que tienen un alto riesgo en que esos alimentos, esa carne que viene de esas granjas, puedan tener un alto riesgo de residuos. Y por lo tanto, el sistema de inspección en esos mataderos tenga que ser diferente a si los animales vienen de granjas que se utilizan menos antibióticos. Entonces vemos que hay un montón de utilidades en este sistema de benchmarking. Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Pues un plan nacional de resistencias a antibióticos. Hay que decir que en Chile hay un plan nacional de resistencias a antibióticos desde el 2017 y que, bueno, los planes nacionales es un plan de monitorización.
un plan de monitorización en el que, como venimos diciendo, se capturan datos del uso de antibióticos, del nivel de resistencia, y también sirve para emitir guías en las que se educa a todas las partes interesadas, también a la población en general, y también ayuda en lo que viene siendo guías para la prescripción en los veterinarios, ¿no? La prescripción de antibióticos en el campo veterinario. Y bueno, ya para finalizar, decir que todo esto de la resistencia a antibióticos, de reducir el uso de antibióticos, es posible solo y cuando se trabaje de forma conjunta y de forma unida. De forma unida tanto los granjeros como lo que viene siendo el gobierno, el mundo académico también, y todo lo que tenga que ver con la salud humana y los veterinarios profesionales. Esto es indispensable para que todos juntos podamos luchar y abordar los problemas de resistencias y reducir el uso de antibióticos, solamente con un abordaje de una salud. Y bueno, ya por último, las últimas palabras, decir que el uso responsable de antibióticos, como venimos diciendo, protege no solo la salud animal, sino también la salud humana. Y nada, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Violeta, por esa muy presentación. Siendo no experto en el tema, pero consumidor y padre de hijos chicos, me impresionó mucho lo que dijiste. Creo que es un tema que nos va a seguir en los próximos años, seguramente. Acabamos de escuchar a Violeta, quien es asesora de Safoso, pero también tenemos a Patrick Puholzer en ese webinar, quien es el director de Safoso. Patrick nos dijo en la preparación que no habla muy bien el español, pero quiere aprovechar a mandarnos unas palabras de bienvenida y estará disponible también para las preguntas que van a seguir pronto. Patrick, muchas gracias por tu participación. Uh, con gusto te paso las palabras. Thank you very much, Violeta. I'm glad to introduce Patrick Puholzer, Director of Safoso, who is also present in this call and will participate in the Q&A session. Dear Patrick, thank you very much for your interest in Chile and your participation. The microphone is yours. Yeah, thank you very much for giving us a chance to present you about the antibiotics resistance and all that. So I think I hope the presentation was really interesting for you, and I think Violeta did a great job with getting that information to you. So thank you, Violeta, also in my name. And yes, we are ready to take your question. I saw there are some questions in the chat, so maybe we should start with those, or if anybody else wants to have some questions, please free to ask and we help to answer. And Violeta will, or maybe Mark will translate into Spanish, because I will not be good enough to do that. Thank you. All right, thank you. Bueno, entonces tenemos unas preguntas en el chat y quiero empezar con una pregunta de Gustavo Martino, quien preguntó lo siguiente: según lo que Violeta menciona, si aplicamos antibióticos en dosis correctas en casos o tratamientos puntuales y respetamos los periodos de resguardo, ¿consideran ustedes que los niveles de residuos serían preocupantes en salud humana? No, o sea, a ver, la historia es que hay, efectivamente, como tú decías, y lo importante es respetar los tiempos de espera, ¿vale? Pero eso también es a veces llega a ser un poco difícil dependiendo del nivel de antibióticos que se use. Es decir, si utilizamos antibióticos a dosis muy altas, luego es más difícil que no haya residuos. Pero bien, como tú bien has dicho, si utilizamos los antibióticos en unas dosis correctas y para el uso exclusivo de enfermedades y respetando los tiempos de espera, no tendría que haber residuos en los alimentos de origen animal. I don't know, Patrick, if you want to also answer this question, or is it okay with Violeta? Okay. Entonces, cambiamos a la segunda pregunta, quien es de Pablo y de Vanessa. Bueno, creo que la dirección es un poquito la misma. Preguntan cómo se están moviendo los mercados internacionales en cuanto a la exigencia de bioseguridad
¿Cuáles son los países más exigentes? Y Vanessa también pregunta quiénes son los países líderes en bioseguridad y qué están haciendo. Sí, o sea, en el mercado internacional, por supuesto, el nivel de bioseguridad que le exige a las granjas de animales suele ser bastante alto, pero porque esto es garantía también del nivel de salud animal. Es decir, unos niveles de bioseguridad muy altos implica que el estado de salud de los animales es mucho mejor, porque estás previniendo muchas más enfermedades. Y es hacia ahí donde va la línea que se está llevando a cabo. Y sobre los países más exigentes, esto voy a preguntar también a Patrick, pero bajo mi conocimiento suele ser Dinamarca, Holanda, son países muy exigentes en cuanto a nivel de bioseguridad, también, por ejemplo, Alemania. Patrick, if you want to add anything, like what are the more demanding countries in terms of biosecurity? Yeah, I think the leading countries are the Nordic countries. So further north you go, if you go further in Germany and the Netherlands, if you go to Denmark and Sweden, those are actually the countries which have or are most advanced when it comes to biosecurity and also, of course, to the use of antimicrobials. And in consequence, of course, they are really demanding towards their farmers to actually comply with rules to use as little as possible antibiotics. They even raise animals without antibiotics. ¿Necesitáis que traduzca? Sí. Bueno, Patrick decía que los países nórdicos, subiendo básicamente a Alemania, Holanda, Suecia y Dinamarca, son países que exigen grandes niveles de bioseguridad en lo que es la producción ganadera, y también lo que exigen es a los productores, básicamente a los agricultores, que lleven a cabo y que ejecuten unos niveles de bioseguridad, pero también una reducción en el uso de antibióticos. Es decir, que utilicen antibióticos en la menor medida posible, simplemente para uso terapéutico, incluso si puede ser, como los niveles de bioseguridad son muy buenos, el estado de salud de los animales, por lo tanto, es bueno, incluso que los animales que sean crecidos sin el uso de antibióticos. Esto es algo que se está fomentando mucho en Dinamarca y en Holanda. And maybe just to add on that, if you ask about demanding in a export perspective, so which countries do not accept any antibiotics residues, if that is the question as well. It could be both parts. I don't know exactly which one was addressed. So there would be a lot of countries. The whole European Union has strict rules about the level of antibiotics which can be there. And also countries like China or the Asian countries, they are really, really stringent on those things. So there you really can lose your export license to those countries if they find too high levels, in their perspective, too high levels of antibiotics residues. Sí, Patrick decía que efectivamente hay países, sobre todo en lo que es en la parte de Asia, en lo que es China y todo eso, que son países que son muy estrictos en cuanto al nivel de residuo de antibióticos en alimentos, y que por supuesto pueden prohibir lo que es la importación de alimentos si los niveles de residuos son muy altos. O sea que sí que tendría un impacto muy grande en el comercio el uso de antibióticos si acaba finalizando en residuos. Muy bien. Si entiendo bien, Europa y Asia, entonces Estados Unidos al parecer es menos un problema. Do you know, Patrick, how it works in the United States? How demanding they are with those requirements? So the United States are probably a bit more relaxed on when it comes to use of antibiotics as growth promoter. They clearly distinguish between antibiotics and growth promoters. So there is a bit a difference what they do, but they're more or less the only ones who do that differentiation. If you go further north to Canada, Canada has, again, quite strict rules. They also even promote, and that's also in the US, there is a niche market or a growing market, not say a niche market anymore, it's a growing market for animals raised without antibiotics, So that's in chicken, that's in pigs,
so that you actually really go and promote meat or products, dairy products or whatever, with saying that those animals have not seen antibiotics. Sí, pues Patrick decía, por ejemplo, que en Estados Unidos sí que diferencian, es un mercado un poco diferente porque diferencian el uso de antibióticos como promotores de crecimiento o como en lo que son los alimentos, ¿no? Para los animales, lo que viene siendo feed. Lo diferencian muy bien. De hecho, en Estados Unidos es que hasta hace unos pocos años los antibióticos se venían utilizando como promotores de crecimiento, entonces es un mercado diferente. Sin embargo, Patrick, por ejemplo, ha mencionado que en Canadá la imagen es totalmente diferente y sí que hay un crecimiento muy grande del mercado de productos de origen animal que no tienen antibióticos y que básicamente de animales que proceden, que no se han utilizado antibióticos, sobre todo en lo que es el sector avícola y el sector porcino. Y se utiliza mucho también esto en marketing, ¿eh? En marketing, cuando llegas al supermercado, que está la carne y tal, que dice animales crecidos sin el uso de antibióticos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Gustavo, que me parece muy interesante, ya creo que al nivel muy pro, y pregunta, ¿qué experiencia o datos tienen sobre residuos de antibióticos en orina y fecas de bovinos tratados que pueden afectar a la microfauna presente en pasturas? Pues muchas gracias, Gustavo, por esa pregunta. Creo que tu pregunta es muy, muy específica y la verdad es que no sabría darte una respuesta muy precisa, pero lo que sí es cierto es que cuando no se respeta el periodo de espera, cuando se utilizan antibióticos, eso da lugar a que la orina y, pues ya lo sabes tú, los purines, el estiércol, esté contaminado y eso pues contamina el medio ambiente. Hay estudios de eso y de hecho, por ejemplo, en Holanda se están haciendo muchos estudios que cogen muestras del ambiente de diferentes partes del mundo y comparan ese nivel de resistencia y ese nivel de residuos de antibióticos. Pero en lo que es, lo que me preguntas más específicamente, cómo puede afectar a la microfauna, no sabría decirte qué impacto tiene en los animales del ambiente. Pero por supuesto que tiene un impacto en lo que es la contaminación del ambiente y en cómo eso también puede llegar, por ejemplo, a los humanos o a los animales domésticos, etcétera, etcétera. O también, por ejemplo, las plantas, ¿no? El crecimiento. Muy bien, gracias, Violeta. Bueno, una pregunta de mi parte que se ha contestado parcialmente. Entiendo que esas medidas son excelentes para los animales y para el medio ambiente, sin duda, ¿no? Pero también permite a esos agricultores quienes se enfocan en evitar esos tratamientos con antibióticos de ganar dinero. También es un modelo de negocio, digamos, estar más defensivo, a la defensiva con esas medidas. Puede ser. Lo que pasa es que esto consiste en dos formas y es lo que venía diciendo en la presentación. Hay que sustituir el uso de antibióticos con mejorar la bioseguridad. Si tú tienes unos niveles de bioseguridad, si tú inviertes en bioseguridad en tus granjas, lo que vas a hacer precisamente es que no tengas que utilizar antibióticos porque los animales van a estar menos enfermos, el nivel de salud va a ser mucho mejor. Y eso, por ejemplo, es lo que veníamos diciendo, que Safoso tiene gran experiencia en identificar y en hacer una valoración de qué nivel de seguridad tiene la granja y cómo se puede mejorar. Pero sí que son, a última instancia, son reticentes, o sea, hay cierto nivel de reticencia en reducir el uso de antibióticos, pero claro, porque hay otros aspectos que hay que mejorar, como es la bioseguridad, y que no solo va a tener un impacto en reducir el uso de antibióticos, sino en general en mejorar la salud de los animales y en producir también alimentos que no tengan residuos. Claro. Claro, muchísimas gracias por esa respuesta. No sé si hay otra pregunta como espontánea, tal vez, de alguien. También puede activar su micrófono y preguntar directamente. Si no, llegaríamos al fin de ese webinar y bueno, esperamos unos segundos más. Si hay alguien quien se atreve, puede activar directamente el micrófono y preguntar. Si no,
vamos a cerrar este evento. Quiero decir muchas gracias a todos los participantes y también los oradores por las presentaciones de ese tema muy interesante y creo que también muy actual. O sea, cuando yo vi los ciertos elementos, ¿no?, que hay que aplicar en la salud de los animales, de alguna manera me vi acordado de lo que ahora estamos viviendo con COVID, ¿no? De cómo evitar contagio, cómo tratar de minimizar los riesgos y también como el resultado de eso puede ser positivo. Así que yo creo que vivimos en un mundo que va a estar mucho más sensibilizado sobre esos temas y yo creo que eso también, bueno, la salud humana obviamente, que es el gran enfoque de ahora, pero yo creo que la salud de los animales será mucho más en el enfoque también en el futuro y yo creo que hay que trabajar mucho ese tema, así que de verdad muchas gracias por esa presentación, por concientizarnos y espero mucho que vayamos a colaborar en el futuro para desarrollar ese tema más aquí en Chile. Yo creo que es nuestro trabajo ahora de, digamos, también hacer accesible, distribuir esa charla a muchas personas de los diferentes sectores también, pensando en lo que es el sector privado, los agricultores, pero también el sector público y las universidades que están trabajando ese tema aquí. Así que muchísimas gracias a todos por participar en ese evento y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Chao. Thank you. Gracias.